Por años, Loewe fue un secreto a voces. Una marca que no gritaba lujo, lo susurraba. Sin logomanía, sin campañas virales, sin escándalos. Solo cuero impecable y un legado silencioso. Pero todo eso cambió. Hoy, Loewe no solo es sinónimo de moda, es cultura pop, es arte, es deseo. Se codea con Beyoncé, Rihanna y Kylie Jenner. Está en pasarelas, museos y timelines. Pero esta historia no es solo de éxito. Es una montaña rusa de reinvenciones, silencios incómodos y apuestas radicales que a veces funcionaron, y a veces no. Y justo cuando parecía que Loewe había encontrado su voz, su identidad, su ADN, todo vuelve a tambalear. Jonathan Anderson, el visionario que resucitó la marca, ha dado un paso al costado. ¿Y ahora qué? ¿Puede Loewe seguir brillando sin él? ¿O su partida marca el principio del fin? Este no es un simple video de moda. Es una historia de fantasmas creativos, guerras internas, silencios estratégicos y un legado que se niega a morir. Porque cuando una marca se construye alrededor de una sola visión, ¿qué pasa cuando esa visión desaparece? Los orígenes. Loewe nació mucho antes de las luces de las pasarelas, mucho antes del marketing, del hype o de los virales en TikTok. Su historia comienza en 1846, en Madrid, como un humilde taller de marroquinería. No era una casa de moda, ni siquiera una marca. Era un grupo de artesanos obsesionados con el cuero. Silenciosos, meticulosos, anónimos. Trabajaban sin logo, sin escaparates, sin ambición global. Solo buscaban perfección. Y esa obsesión fue su primer gran diferenciador. La transformación comenzó con la llegada de un alemán, Enrique Loewe Roesberg. Vio en ese taller algo más, una posibilidad. Convirtió la cooperativa en una empresa formal. Le puso nombre, Loewe. Y aunque aún no era sinónimo de lujo, empezó a ser reconocido por su excelencia silenciosa. En 1905 llegó el primer gran hito. Loewe fue nombrado proveedor oficial de la Casa Real Española, un título que elevó su estatus sin cambiar su esencia. Durante décadas, Loewe vivió entre la discreción y el respeto. No necesitaba gritar para ser admirado. Ava Gardner, Ernest Hemingway, Sofía Loren. Grandes nombres lo usaban, pero sin alardes. Era un lujo que se compartía en susurros. Uno que no buscaba ser tendencia, sino atemporal. En los años 70, un nuevo ícono apareció. El bolso Amazona. Su diseño minimalista, sin herrajes ostentosos ni logos visibles, resumía la filosofía de Loewe. Elegancia sin ruido. Fue un éxito, sí, pero sin convertir a la marca en fenómeno. Loewe seguía siendo una marca para entendidos, para los que sabían mirar de cerca. Sin embargo, ese mismo silencio que les había dado prestigio comenzó a volverse un arma de doble filo. Mientras otras casas de moda apostaban por la teatralidad, los grandes logos y los directores creativos estrella, Loewe seguía en su mundo. Bellos productos, sí, pero sin narrativa, sin espectáculo, y en una industria que cada vez se parecía más al entretenimiento, eso era peligroso. Para los años 90 y 2000, Loewe era un enigma. Con respaldo de LVMH, sí. Con historia, también, pero sin dirección clara. Mientras Gucci tenía a Tom Ford, Dior a Galliano y Louis Vuitton a Marc Jacobs, Loewe no encontraba su voz. Cambiaban los directores, pero no el resultado. Una marca admirada, pero olvidada. Y así, lentamente, Loewe se convirtió en un fantasma del lujo, presente, pero sin alma. El éxito. El renacimiento de Loewe no empezó con un bolso, ni con una campaña millonaria, ni con un desfile viral. Empezó con una decisión inesperada. En 2013, LVMH nombró a Jonathan Anderson como nuevo director creativo de la marca. Tenía solo 29 años, una etiqueta propia en Londres y una reputación de raro brillante. No era una estrella del sistema, era una anomalía, y justo eso fue lo que necesitaba Loewe. Anderson no llegó a ajustar detalles, llegó a demoler y reconstruir. Cambió el logo, el tono visual, el lenguaje gráfico. Revisó el archivo, pero no para replicarlo, sino para entender cómo romperlo. Eliminó el peso muerto de la herencia y construyó algo nuevo, algo que no se parecía a nada. Desde sus primeras colecciones quedó claro. Loewe ya no era silencioso. Era extraño,
juguetón, intelectual, a veces minimalista, a veces surreal. Una marca con identidad, con riesgo, con algo que decir. Y entonces llegó el bolso. El puzzle. No tenía grandes logos, no tenía adornos, pero tenía algo mejor: ingenio. Un diseño escultural, plegable, funcional y estéticamente único. El puzzle no se presentó como un it bag, pero lo fue. Se volvió un objeto de deseo entre quienes sabían mirar más allá del hype. Y con él, Loewe comenzó a construir un nuevo imaginario. A partir de ahí, Anderson hiló una narrativa coherente, potente, magnética. Cada colección tenía una tensión, entre lo artesanal y lo futurista, entre lo usable y lo conceptual. Loewe no gritaba tendencia, gritaba idea, y eso generó un culto. La moda empezó a mirar. Luego las celebridades. Luego el gran público. Las campañas lo confirmaron. Sir Anthony Hopkins en una campaña sobria y elegante. Murray Bartlett, estrella de The White Lotus, leyendo a Kafka vestido de cuero minimalista. Rihanna en el Super Bowl, con un bustier rojo hecho a medida que se volvió ícono instantáneo. Beyoncé con los bodys de manos surrealistas en su gira Renaissance. Kylie Jenner viralizando una simple camiseta con el logo en anagrama. Y, sin embargo, nada parecía gratuito. Cada aparición era un movimiento estratégico, pero lo suficientemente raro como para parecer espontáneo. Anderson logró lo que muy pocos en moda logran: dar forma a una marca sin perder el misterio. Loewe no era obvia, no era masiva, pero todos querían formar parte. Y el fenómeno no era solo estético. Loewe se volvió un jugador real. Más de 800 millones de vistas en TikTok, listas de espera interminables, top en el List Index. Pero lo más importante, deseada. No solo deseada por los clientes, sino por la industria misma. Loewe ya no era un fantasma. Era una voz con fuerza, con estética propia. Una marca que podía jugar en todas las ligas, desde el lujo clásico hasta el vanguardismo más atrevido. Y todo sin perder el norte. La artesanía seguía en el centro. Las tiendas se rediseñaron como galerías. Los productos combinaban técnicas tradicionales con formas ultramodernas. La comunicación hablaba en clave, pero nunca resultaba inaccesible. Loewe se convirtió en un idioma. Uno que mezclaba arte, moda y cultura pop con una precisión quirúrgica. Y todo esto sin traicionar sus raíces. Porque eso fue lo más brillante de Anderson. No convirtió a Loewe en otra marca más. No la disfrazó de algo que no era. La llevó al futuro sin romper con su pasado. A veces con prendas simples, tank tops, gabardinas, suéteres lisos, y otras veces con extravagancias visuales imposibles de ignorar. Loewe podía ser todo: útil, absurdo, elegante, provocador. Y por primera vez en su historia, la marca no solo existía, marcaba el paso. La caída. Durante una década, Loewe no falló. O al menos, eso parecía desde afuera. Cada desfile, cada campaña, cada producto tenía esa mezcla precisa entre rareza y refinamiento que definía la era Anderson. Pero en el corazón de todo había una constante: Jonathan Anderson era Loewe, no como rostro, sino como visión. Todo pasaba por él, todo tenía su firma, aunque no llevara su nombre. Y ese fue el principio del problema. Porque mientras la marca se volvía más fuerte, también se volvía más dependiente. Loewe no era un ecosistema, era una extensión de una mente creativa. Y cuando una marca se apoya tanto en una sola visión, la salida de esa persona no es solo un cambio, es un vacío. Ese vacío llegó en 2025, sin drama, sin lágrimas en pasarela, sin discursos. Anderson se fue con una última colección en París, presentada sobre maniquíes, minimalista, reflexiva, silenciosa, casi como un adiós íntimo. Y días después, Loewe anunció sus nuevos directores creativos, Jack McCulloch y Lázaro Hernández, el dúo detrás de Proenza Schouler. Respetados, sí. Experimentados, también. Pero su elección dejó al mundo de la moda confundido. Porque si algo no eran, era inesperados. Proenza Schouler había brillado en los 2000 con el PS1, ayudando a definir el look de las neoyorquinas de galería. Sus colecciones eran pulidas, modernas, intelectuales, pero en los últimos años no eran sinónimo de hype. Su lenguaje era más limpio, más predecible. Y Loewe, en cambio, se había construido sobre lo opuesto: lo extraño, lo inquietante, lo imposible de anticipar.
Entonces surgió la pregunta: ¿podrían mantener el alma de Loewe sin Anderson? La respuesta no llegó de inmediato, pero las primeras señales preocuparon. El exceso de exposición de ciertas piezas, como el tank top anagrama o los bolsos de rafia, ya había empezado a desgastar su magia. Lo que antes era de culto, ahora era viral. Y lo viral, en moda, es un arma de doble filo. Además, parte del encanto de Anderson era su capacidad de moverse entre lo usable y lo conceptual sin dar explicaciones. El público no siempre entendía, pero eso no importaba. Había un aura de misterio, una promesa de sorpresa constante. Con Proenza, el miedo era claro: que lo conceptual se diluyera, que lo raro se hiciera comercial, que la fantasía se convirtiera en fórmula. Porque Loewe ya no era una marca en reconstrucción, era una cima. Y desde esa cima, cada movimiento se magnifica. No hay margen para el error, pero tampoco para la mediocridad. ¿El nuevo dúo sabría equilibrar arte y producto? ¿Seguirían apostando por campañas surrealistas, celebridades inesperadas, tiendas concepto y colaboraciones improbables? ¿O se limitarían a seguir la fórmula ya escrita? Y más importante, ¿el público les daría tiempo? Porque en la era del hype, la paciencia es escasa. Las marcas que ayer eran lo más, hoy pueden desaparecer del radar. No porque caigan, sino porque pierden lo único que importa: la atención. Eso es lo que estaba en juego. No las ventas, que seguramente seguirían fuertes por inercia, sino el alma. Porque Loewe no fue interesante por seguir reglas, fue interesante por romperlas, por hacer cosas que nadie entendía del todo, hasta que las veías en todos lados. El riesgo ahora era otro: que en la búsqueda por sostener el éxito, Loewe empezara a jugar seguro, a suavizar sus bordes, a contentar en vez de incomodar. Y si eso ocurría, no sería una caída rápida ni ruidosa, sería silenciosa. Como un globo que se desinfla poco a poco, una marca que pasó de ser arte a ser solo moda. ¿Y si esta fuera la historia al revés? Una marca que no murió al estancarse, sino al volverse demasiado exitosa. Loewe fue la sorpresa más inesperada de la última década. Se coló en la cultura, rompió moldes, desafió estéticas. Pero ahora que está en la cima, ¿qué pasa si lo pierde todo no por fallar, sino por gustar demasiado? La salida de Anderson no es solo el fin de una etapa, es una encrucijada, porque mantener el deseo es más difícil que crearlo. Y Loewe ya no puede darse el lujo de ser raro por accidente. Ahora cada paso es calculado, cada decisión es un test de ADN. ¿Puede una marca seguir siendo revolucionaria cuando ya es parte del establishment? Lo que viene no será una caída libre, será algo más peligroso: la posible normalización de lo extraordinario. Y ahí es donde muchas marcas mueren, aunque sigan vendiendo. La actualidad. Hoy, Loewe está en una fase extraña. Ya no es el underdog, ya no es el secreto mejor guardado de la moda. Es una superpotencia con presencia global, cifras millonarias y campañas que marcan tendencias. Pero también es una marca en transición. Los primeros pasos de Proenza Schouler al frente del diseño han sido cautelosos. Las colecciones han mantenido algunas líneas de Anderson, los cortes limpios, los detalles inesperados, la inspiración artística, pero sin la carga conceptual que hacía de Loewe algo inclasificable. Las campañas siguen siendo elegantes, pero ya no desconciertan. Las prendas siguen siendo bellas, pero ya no inquietan. La industria observa con atención. Algunos aplauden la madurez, otros extrañan el riesgo. En paralelo, la marca mantiene su infraestructura sólida, presencia en las principales semanas de la moda, colaboraciones artísticas, tiendas que parecen galerías y productos que siguen generando ventas fuertes, especialmente en accesorios. Pero el alma está en juego. Loewe puede seguir creciendo como negocio, pero como símbolo cultural necesita redefinir su voz. Y eso no se logra con equilibrio, se logra con visión. El reloj corre, y el mercado no espera. Loewe ya hizo lo imposible una vez: reinventarse sin perder su esencia. Pero repetir ese milagro es otra historia. Jonathan Anderson convirtió una marca olvidada en una declaración estética global. Ahora, sin él, Loewe camina por una cuerda floja. No está en caída, pero tampoco en ascenso. La gran pregunta no es si seguirá vendiendo, es si logrará seguir sorprendiendo. Porque en la moda, el peligro no es desaparecer, es volverse irrelevante. ¿Puede una marca seguir siendo arte cuando pierde a su artista?
El próximo desfile podría tener la respuesta o podría sellar el principio del olvido.